¿Por qué a veces hacemos cosas que sabemos que están mal, pero aún así las hacemos? Esas preguntas no son nuevas. De hecho, son tan antiguas como la humanidad misma. Hoy vamos a descubrir de dónde nace eso que llamamos ética. No se trata únicamente de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Eso sería demasiado simple. La ética va más allá, nos invita a mirar nuestras decisiones con calma, a preguntarnos qué tipo de persona queremos llegar a ser y cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean. Cada decisión, por pequeña que parezca, contribuye a construir la vida que llevamos. Y justamente por eso, la ética aparece como una guía para entender si nuestras elecciones nos acercan o nos alejan de esa vida que buscamos. También nos ayuda a convivir, a reconocer que no estamos solos, que lo que hacemos tiene impacto, y que necesitamos aprender a vivir juntos sin dañarnos en el proceso. En otras palabras, la ética es una herramienta para pensar antes de actuar y para vivir con intención. Cuando retrocedemos miles de años, descubrimos que las primeras civilizaciones ya buscaban respuestas para entender cómo debían vivir. En Mesopotamia, por ejemplo, surgieron leyes como el Código de Hammurabi, donde se intentaba regular la vida cotidiana, resolver conflictos y mantener cierto orden entre las personas. Eran normas estrictas, grabadas en piedra, que mostraban la necesidad de establecer límites claros dentro de la comunidad. Al mismo tiempo, en Egipto aparecieron textos de sabiduría que hablaban de la justicia, la verdad, la moderación y el autocontrol. Estas enseñanzas no buscaban solo imponer reglas, sino formar personas capaces de actuar con equilibrio y responsabilidad. Aún no existía la palabra ética como la conocemos hoy, pero estos intentos de orientar el comportamiento humano marcan el primer paso hacia algo más profundo. La reflexión sobre cómo debemos convivir y qué significa actuar de manera correcta. Esto nos lleva a hablar del origen y las primeras señales de la ética. Con el tiempo, esta búsqueda por entender cómo vivir nos lleva a Grecia, el lugar donde la ética toma una forma mucho más clara. Aquí, por primera vez, los pensadores comienzan a cuestionar no solo las normas o las costumbres, sino el propósito real de nuestras acciones. Los filósofos griegos se preguntaron algo que transformó para siempre la manera de entender la conducta humana, no solo qué debemos hacer, sino quiénes queremos llegar a ser. Sócrates caminaba por las calles de Atenas dialogando con la gente común, invitándolos a examinar su propia vida y a buscar razones más profundas para sus decisiones. Platón, su discípulo, pensaba que actuar bien era una forma de acercarse a un ideal superior, algo así como la búsqueda del bien. Y Aristóteles, más práctico, creía que la ética se construye a partir de hábitos, que desarrollamos virtudes día a día, con cada acción que repetimos. Estas ideas no solo cambiaron su época, siguen influyendo en cómo entendemos la conducta humana hasta hoy. En este punto, la ética comienza a tomar forma a través de tres figuras clave: Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno de ellos aportó una manera distinta de entender cómo debemos vivir y qué significa actuar bien. Sócrates fue el primero en insistir en algo fundamental: una vida sin reflexión, sin detenernos a pensar por qué hacemos lo que hacemos, termina perdiendo su sentido. Él creía que el verdadero conocimiento empieza cuando cuestionamos nuestras propias creencias, nuestras costumbres y hasta nuestras decisiones más pequeñas. Por eso dedicó su vida a dialogar y a hacer preguntas que obligaban a pensar más allá de lo evidente. Él decía que nadie nace ético o no ético, nos volvemos éticos a través de nuestros hábitos. Cada vez que elegimos ser justos, prudentes o valientes, fortalecemos esas virtudes en nosotros. Para Aristóteles, la ética es un entrenamiento diario, como un músculo que se desarrolla con la práctica. En conjunto, estas tres miradas dieron forma a muchas de las ideas sobre moral y conducta que aún hoy seguimos discutiendo. Pero estas ideas no se quedaron en la antigua Grecia. La ética siguió evolucionando, y hoy sigue presente en nuestras decisiones cotidianas. Para entender cómo se vive y se piensa la ética en la actualidad, escuchemos otras voces. Viene principalmente como de las escuelas clásicas y como de las ideologías dominantes, porque son las ideologías dominantes quienes te imponen, lo correcto, lo incorrecto, acorde a su beneficio.
no violentar los derechos de nadie más. Como acabamos de escuchar, la ética no es solo una teoría antigua ni un concepto que se quede en los libros. Es algo que sigue presente en nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos, incluso en aquellas que parecen pequeñas o insignificantes. Cada elección que hacemos refleja una forma de pensar y una manera de relacionarnos con los demás. Por eso, hablar de ética no es hablar del pasado, sino de cómo actuamos hoy y de la responsabilidad que tenemos frente a nuestras acciones. Hoy, la ética sigue siendo tan necesaria como en sus orígenes, aunque el mundo que habitamos sea muy distinto. Vivimos en una sociedad marcada por la tecnología, las redes sociales y la comunicación constante, donde nuestras decisiones tienen un alcance mucho mayor que antes. Acciones que parecen simples, como compartir información, opinar en línea o usar una herramienta digital, pueden tener consecuencias reales en otras personas. Por eso, los dilemas éticos actuales no siempre son evidentes ni fáciles de resolver. Nos enfrentamos a preguntas como hasta dónde es correcto usar la tecnología, cómo respetar a los demás en espacios virtuales o qué responsabilidad tenemos frente a una sociedad cada vez más interconectada. En este contexto, la ética no funciona como una lista rígida de normas que nos dicen exactamente qué hacer. Más bien, actúa como una guía que nos invita a reflexionar antes de actuar, a considerar las consecuencias de nuestras decisiones y a asumir responsabilidad por ellas. Cuando miramos hacia atrás, desde las primeras leyes antiguas hasta las reflexiones de los filósofos griegos, entendemos que el objetivo siempre ha sido el mismo: aprender a convivir. La ética conecta ese pasado con nuestro presente, recordándonos que, aunque cambien las épocas y los problemas, la necesidad de pensar cómo vivir juntos sigue siendo esencial. Cuando observamos nuestra realidad actual, resulta claro que los dilemas éticos no han desaparecido, simplemente han cambiado de forma. Hoy tomamos decisiones constantemente, muchas veces sin darnos cuenta del impacto que pueden tener en otras personas. Un comentario en redes sociales, una decisión académica, una elección profesional o incluso el silencio frente a una injusticia, también son actos con carga ética. La tecnología ha amplificado nuestras acciones. Antes, una decisión podía afectar a un grupo reducido. Hoy, una sola acción puede tener alcance global. Esto nos obliga a replantearnos preguntas que ya existían desde la antigüedad, pero en contextos completamente nuevos. ¿Somos responsables solo de lo que hacemos directamente, o también de las consecuencias que generamos indirectamente? Aquí es donde la ética demuestra que no es una disciplina antigua ni lejana. No se trata de memorizar normas ni de repetir lo que otros dicen que está bien o mal. La ética nos invita a detenernos, a reflexionar, a analizar nuestras intenciones y a asumir conscientemente las consecuencias de nuestras decisiones. Si miramos hacia atrás, vemos un hilo conductor claro. Las primeras civilizaciones buscaban orden para poder convivir. Los filósofos griegos se preguntaban cómo vivir una vida plena y justa. Y hoy, seguimos intentando responder a la misma pregunta, pero en un mundo mucho más complejo y conectado. Por eso, comprender el origen de la ética no es solo mirar al pasado. Es reconocer que cada época necesita repensar sus valores y sus responsabilidades. La ética conecta la historia con el presente y nos recuerda que vivir en sociedad implica pensar no solo en uno mismo, sino también en los demás. En última instancia, la ética no nos da respuestas fáciles. Nos plantea preguntas incómodas, nos invita a reflexionar y nos desafía a actuar con mayor conciencia. Porque más allá de las leyes, las costumbres o la tecnología, la ética sigue siendo una herramienta fundamental para decidir cómo queremos vivir y qué tipo de sociedad queremos construir.